Buenos días, tal como lo hemos venido realizando diariamente, paso a dar cuenta de la situación del país en situación de pandemia hasta las 21 horas del día de ayer. Tenemos acumulados 4.815 casos al día de ayer, 9 de la noche, siendo los casos del día de ayer 344. En total llevamos 728 casos recuperados. Recordar la definición de estos casos recuperados, que son 14 días a partir de la confirmación positiva para el examen de COVID-19. Lamentamos profundamente tener que contar de otros 3 personas que han fallecido en las regiones de Ñuble, Araucanía y Los Lagos. Pacientes de mayores de 60 años que se acumulan a los 37 a la fecha. En cuanto a la realización de exámenes, al día de ayer fueron informados 2.908 exámenes realizados por la red de más de 40 establecimientos que hemos aumentado desde el día de febrero, cuando el ISP era el único laboratorio. En total son 54.864 exámenes que se han tomado a la fecha. En relación a los casos de pacientes en unidades de cuidados intensivos, tenemos 327 pacientes, de los cuales hay 270 pacientes en ventilación mecánica y de esos 36 pacientes en situación crítica. Quiero hacer un punto en cuanto a la cantidad de pacientes que hemos venido ingresando a ventilación mecánica. Afortunadamente, el día de ayer solamente 18 pacientes ingresaron a ventilación mecánica, después del día de anteayer de 27 y el día anterior 35. Es decir, estamos teniendo una reducción en la cantidad de pacientes que ingresan a ventilación mecánica. El día de hoy en la red pública tenemos 255 cupos de ventilación mecánica que pueden ser utilizados por cualquier paciente del país. Adicionalmente, quería comentarles acerca de la puesta en marcha del Hospital de Padre Las Casas en la región de la Araucanía. Este hospital cuenta con 230 camas que están puestas a disposición de la ciudadanía para enfrentar el COVID-19. Hay que recordar que dentro de nuestro plan de aumento de camas para la estrategia de plan de coronavirus, establecimos que 5 hospitales que estaban en construcción se adelantaran. Estos son los hospitales de Padre Las Casas, puesto en marcha el día de hoy, y el hospital de Angol, que ya también está en funcionamiento, el hospital de Ovalle, que el presidente Sebastián Piñera también dio inicio a su marcha la semana pasada, quedando pendientes solamente el hospital de Félix Bulnes y el hospital Gustavo Frique de la ciudad de Viña del Mar. Todos estos hospitales están agregando 1.700 camas a las 4.000 que hemos establecido en nuestro plan de coronavirus para adicionar a las 37.000 camas que tenemos normalmente. Quiero dejar con ustedes a la subsecretaria Paula Daza, que va a dar el anuncio de las medidas a implementar el día de hoy. Muy buenos días. Como se dijo, acabamos de terminar el comité de emergencia que dirige todos los días su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, y daré a conocer las medidas que el señor Sebastián Piñera, el Presidente de la República, ha determinado para el día de hoy. La primera medida es el cordón sanitario que hoy día existe en la región de la Araucanía, Temuco y Padre Las Casas. Se exigirá un salvoconducto para el fin de semana de este próximo fin de semana, desde el día 9 de abril a las 18 horas hasta el día domingo a las 22 horas. También
quiero recordar que esta medida fue implementada el mismo fin de semana en la región metropolitana y también en el Gran Concepción, es decir, para el día 9 de abril, estas 3 regiones se establecerá un cordón sanitario con salvoconducto para poder salir de esas regiones, para evitar el desplazamiento de estas zonas hacia otros lugares durante ese fin de semana. Quiero decir que ya tenemos una circular donde está prohibido el traslado de las regiones a su segunda vivienda. Y es por eso que estas medidas vienen a fortalecer la medida de traslado para evitar que las personas se trasladen a una segunda vivienda. En segundo lugar, quiero anunciar en la región de Magallanes, particularmente en Puerto Williams, establecer un cordón sanitario para evitar el traslado de las personas principalmente hacia esa región y la salida de las personas de ahí. Hoy día tenemos turistas que están en la región, en Puerto Williams, y es por eso que estos turistas van a ser evacuados hacia Punta Arenas. También es importante decir que las personas tienen que tratar de mantener en sus casas a pesar de no restringir cuarentena. La otra medida que se ha establecido es que se hará obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público y privado que sea remunerado. Estamos hablando del metro, de los trenes, de los buses, de los transportes colectivos, del transporte privado remunerado de pasajeros, transportes aéreo y transporte marítimo remunerado. La lista de estos transportes estará en la página del Ministerio de Salud y también en la página del gobierno de nuestro país, de Chile. Esto va a ser a partir del miércoles 8 a las 5 de la mañana. El uso obligatorio de mascarillas en el transporte tanto público como privado remunerado. Y finalmente quiero agregar que ya en los días pasados, bolivianos que estaban establecidos en Huara, que querían trasladarse a su país, a Bolivia, fueron trasladados a su país y se encuentran ya en su región junto a sus familias. También el gobierno de Chile está haciendo gestiones para poder trasladar a peruanos que hoy día se encuentran en la región de Arica y Parinacota. Hay un número importante de personas peruanas que quieren regresar a su país, quieren regresar a Perú, y el gobierno de Chile está haciendo todas las gestiones para que esas personas puedan regresar a su país en los próximos días, y esperamos poder hacer efecto esta garantía. Finalmente, quiero reiterar una vez más agradecer a todas las personas que están haciendo un esfuerzo durante estos días, durante estas semanas, durante estos meses, principalmente aquellas personas que están atendiendo personas enfermas, los adultos mayores y también, por supuesto, a los transportistas que hacen un tremendo esfuerzo en trasladar mercadería y personas. Hacemos un llamado que las personas se queden en sus casas si es que no necesitan salir, sobre todo en los próximos días de feriado, y de esa manera poder disminuir la transmisión de este virus que sabemos que tiene un impacto en forma importante, sobre todo en los adultos mayores. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Sí, buenos días, subsecretaria. Tomás González, de Radio Universidad de Chile. Bueno, comentarle una investigación de CIPER este fin de semana que rastreó órdenes de compra que se han emitido desde el comienzo de la emergencia y comprobó que se han emitido órdenes de compras para la compra, valga la redundancia, de 1.532 ventiladores, de los cuales 98 son arrendados y 1.434 comprados. Esto se contrapone a la cifra que ha entregado el MinSal, desde donde han afirmado que son 797 ventiladores los que se han adquirido. Entonces, primero, preguntarle por qué esta cifra no se condice con las órdenes de compra que se han emitido hasta el momento,
porque también se ha dicho que los ventiladores van a ser manejados a nivel central para ordenar su distribución, pero varias de estas órdenes de compra han sido despachadas desde hospitales o servicios de salud locales. Entonces, también en ese sentido, preguntarle cuántos de estos ventiladores estarían disponibles para el primer pic de la emergencia que el ministro Mañalich ha dicho que está pronosticado para mayo. Quiero dejar con ustedes al subsecretario Arturo Zúñiga para que dé respuesta a esa pregunta. Como lo hemos indicado en días anteriores, la red integrada COVID-19, es decir, la totalidad de los establecimientos públicos más la totalidad de los establecimientos privados, nos otorga en situación no normal 1.229 camas con ventiladores mecánicos. Adicional a eso, nosotros, como lo hemos dicho, establecimos una compra de 797 ventiladores mecánicos desde el nivel central. Sumado a eso, hemos seguido las recomendaciones de la Sociedad de Medicina de Anestesia para la reconversión también de máquinas de anestesia, es decir, máquinas que se ocupan en los pabellones para poder ser utilizadas en ventilaciones para pacientes. Adicional a eso, hay 200 ventiladores pediátricos, es decir, que normalmente se ocupan en camas intensivas de pediatría, que pueden ser utilizados en adultos. Y la reconversión que están realizando los prestadores privados de 589 ventiladores mecánicos adicionales, totalizando 3.315. Adicional a esto, nosotros todos los años compramos ventiladores mecánicos. ¿Por qué? Porque estos ventiladores mecánicos se van renovando, por vida útil, por desperfecto y por otras razones. Asimismo, hay que considerar que nosotros al día de hoy tenemos 37 hospitales en construcción y esos hospitales también tienen camas de cuidados intensivos, para lo cual requieren ventiladores mecánicos. Por lo tanto, la sumatoria de eso está incluido en nuestros registros para poder, obviamente, enfrentar de buena forma la pandemia, sabiendo que gran cantidad de los pacientes que se complican requieren de camas intensivas y de ventiladores para su tratamiento y poder recuperarlos. ¿Cuándo llegarían estos ventiladores, asumiendo que en mayo viene el pic de la enfermedad? Los ventiladores ya han comenzado a llegar. Nosotros ya hemos distribuido, ustedes lo han visto en la ciudad de Temuco, que hemos entregado 18 ventiladores para poder no solamente reforzar el hospital regional base, sino que también, y hoy día ustedes lo vieron, en la puesta en marcha que presidió el presidente Sebastián Piñera en el Hospital de Padre Las Casas, que es un hospital de 230 camas que va a poder llegar a 32 camas de unidad de paciente crítico, que obviamente eso sirve, sobre todo en este minuto, en la ciudad, en la región de la Araucanía, para poder hacer frente a la cantidad de personas que necesitan hospitalización. Subsecretario, ¿cuándo llegan los ventiladores mecánicos que se encargó a la FACH traer desde China? ¿Hay personal médico suficiente capacitado para operar esos ventiladores mecánicos? ¿Y con qué otros problemas cuenta la red de salud, aparte de los ventiladores? Ayer el ministro hablaba de una guerra por los ventiladores. ¿Hay otros insumos que sean complejos de traer? A ver, tal como lo dijo ayer el ministro, nosotros no vamos a entregar fechas, sino que solamente vamos a informar cuando estos vayan llegando al país para poder ser derivados a distintos hospitales, con el objetivo, obviamente, de no sufrir alguna requisición en algún país donde se haga escala. Si el personal médico está capacitado, obviamente que está capacitado, pero también a través de esta comisión clínico-asistencial que nosotros hemos formado el Ministerio de Salud, compuesta por destacados intensivistas del sector público y además con la participación del presidente de Medicina Intensiva del país, el doctor Tomás Regueira, hemos establecido como una de las primeras acciones es la capacitación del equipo de salud. Y por equipo de salud no me refiero solamente al personal de las unidades de paciente crítico, que deben obviamente estar capacitados en poder tratar a estos pacientes, sino que también a todo el personal que está en tratamiento con pacientes COVID-19, es decir, pacientes de unidades de medicina, pacientes de las unidades de emergencia de los hospitales, incluso
personal de salud de la atención primaria para poder saber a qué pacientes derivar a un sistema de mayor complejidad o tratarlo en ese establecimiento. Subsecretario, quedó pendiente los insumos, otros insumos que pueden ser claves. Texto de la guerra de los ventiladores. Sí. Efectivamente, esta demanda mundial por los insumos, por medicamentos, por equipamiento que tenga que ver con tratamiento de personas por COVID-19 es algo que nosotros tenemos que lidiar, y es por eso que desde principios de febrero nosotros establecimos la primera compra de elementos de protección personal a través de la Senabast. La Senabast además ha aumentado su cantidad de proveedores para poder satisfacer la demanda de mascarillas, la demanda de percheras, la demanda de antiparras y todos elementos de protección personal que sirven para nuestro personal de salud. Recordar que este personal de salud son los que están más expuestos a poder contagiarse de COVID-19 y es por eso que es sumamente importante contar en primera prioridad para que ellos contengan los elementos de protección personal que tienen. Lo mismo ocurre también con la cantidad de test que nosotros hemos emitido órdenes de compra por 600.000 test y obviamente eso lo hacemos con distintos proveedores para evitar que alguno de ellos quede con quiebre de stock y poder de esa forma satisfacer la cantidad de test que hacemos diariamente. Buen día, subsecretario, subsecretaria. ¿Cuál es el protocolo para determinar y los criterios para determinar el traslado de un paciente? Llamó la atención y por eso consultamos cuál es el protocolo. Llamó la atención el traslado del paciente ayer, un médico desde Temuco a Santiago, considerando que han habido varios casos graves en esa región, 14 fallecimientos hasta la fecha, y es el primer traslado que se conoce en un avión de la FACH, y el ministro señaló esta mañana que esa fue una decisión privada. Entonces, conocer el protocolo, cuál es y por qué, si es una decisión privada, se utilizan recursos públicos para trasladar a un paciente que, según dijo el ministro, no necesitaba cama porque no faltaban camas en la región ni ventiladores, y fue una decisión privada utilizando recursos de la FACH. Primero, recordar que desde la semana pasada es el Ministerio de Salud quien tiene la coordinación y específicamente la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la coordinación del sistema integrado COVID-19, es decir, tanto de las camas públicas como de las camas privadas. Recordar también que ya anteriormente se había realizado un traslado hacia Santiago desde la ciudad de Punta Arenas, ¿ya? Y aquí lo que tiene que quedar claro es que nosotros vamos a utilizar los medios de transporte necesarios no solamente para trasladar ventiladores mecánicos, sino que también para poder trasladar pacientes. En el caso específico, la información que hemos recibido es que su equipo tratante determinó, debido a la complejización del estado de salud de este paciente, que es un paciente que pertenece a los grupos de mayor riesgo, el traslado hacia la ciudad de Santiago por la posibilidad de requerir ECMO. O sea, ¿se van a seguir utilizando aviones de la FACH para estos casos, subsecretario? Eso obviamente está a disposición. Lo hemos dicho, los aviones de la FACH están disponibles para poder trasladar pacientes y ventiladores mecánicos en caso de ser necesarios a cualquier ciudad del país. Perfecto. Subsecretario, usted hacía cuenta de la cantidad de exámenes disponibles para detectar este virus y hoy día el medio de Interferencia da cuenta de que una de las empresas que abastece justamente tendría problemas de stock. ¿No hay preocupación por un posible desabastecimiento de estos exámenes y cuál es la situación del país finalmente? Más que preocupación, hay ocupación. Lo que nosotros hemos determinado es que no podemos depender de un solo proveedor. Es por eso que, tal como usted lo menciona, existe una preocupación o un anuncio de parte de Roche de no poder cumplir las entregas comprometidas. Ellos son uno de los proveedores que nosotros tenemos establecido en el país, que obviamente trataremos de subsanarlo, pero lo que debe quedar claro es que nosotros como Ministerio de Salud nos hemos anticipado a esta situación y eso implica que tenemos más de un proveedor para poder realizar los test. Subsecretario, buenos días. Preguntarle, ¿se está pensando en renovar la cuarentena para las comunas que ya están en esta condición en la región metropolitana, Santiago, pero también, por ejemplo, en toda la región de la Araucanía?
Dejo con ustedes a la subsecretaria de Salud Pública. Con respecto a la pregunta de la región metropolitana y de las cuarentenas en todo nuestro país, todos los días se hace un análisis muy profundo con respecto a la evolución de la incidencia, la evolución de los casos, la concentración, dónde están localizados, cómo están dispersos, y ese análisis se está haciendo y previo al término de la cuarentena de la región metropolitana, que es en los próximos días, se dará la información. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, quiero finalmente hacer un llamado a todos nuestros compatriotas a que se cuiden. Cuiden a los suyos, cuiden a su familia, cuiden a los adultos mayores, cuidemos a todos los chilenos. Muchas gracias.